Vamos a hablar hoy de trastornos electrolíticos, pericárdicos y misceláneas. Definí misceláneas una serie de electrocardiogramas que me parecieron interesantes de ver, porque si no, no creo que haya otro lugar en el curso para poder presentárselos. Aparte, me parece que va a abrir el debate para cuando sea la charla de discusión. Como siempre, los días jueves, el doctor Fitzmaurice estará contestando las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación, y al final también contestaremos las que quedaron pendientes. Y como siempre, para el cierre tenemos una encuesta que agradeceremos que completen. Bueno, arrancamos diciendo que los trastornos electrolíticos, en realidad, vamos a hablar de 4, y de los 4 vamos a mencionar a 3 que tienen trastornos electrocardiográficos, que es el magnesio, los trastornos del magnesio, del calcio y del potasio. Definimos un trastorno electrolítico cuando alguno de estos iones tiene su concentración alterada. De esta manera se afecta el potencial transmembrana, genera cambios que en su mayoría son reversibles si se los agarra a tiempo, y no hay una manera de tener una relación lineal entre la modificación en el ion a analizar y el cambio electrocardiográfico que encontramos. Así que vamos a ver cómo distintos iones van a ir modificando distintas partes del potencial de acción. Perdón, vuelvo para atrás. En el potencial de acción, inicialmente en la célula, nosotros encontramos que tenemos el sodio predominantemente en el exterior de la célula y una serie de iones y proteínas que le dan una carga negativa a la célula acompañada de una baja concentración de potasio intracelular. Los cambios en esta relación entre los iones va a generar inicialmente la despolarización del potencial de acción, con una fase 0, que tiene una entrada muy rápida de sodio y que corresponde esta fase de despolarización al QRS, a la sístole ventricular, y después la repolarización, la recuperación de esa rápida despolarización que se generó inicialmente en la fase 1 ocupada por el potasio, y en la fase 3 lo mismo, y la fase 2 predominantemente dominada por el calcio. Entonces vamos a ver cómo los cambios que se generan principalmente en el calcio van a tener que ver con la fase 2. Y esto es lo que decíamos, ¿no? La despolarización, esa fase 0, tiene que ver con la sístole ventricular, que es la contracción generada o desencadenada por este fenómeno eléctrico representado en el electrocardiograma por el QRS. Luego de esto vemos la repolarización, dominada en parte por el ST y en parte por la onda T. Veremos cómo distintos electrolitos van modificando uno a otro de distinta manera, lo mismo que las modificaciones que se pueden llegar a observar en el intervalo PR. Los objetivos normalmente en los trastornos de la conducción pasan por el QRS, el ST y la onda T, también la aparición de una onda U, pero el intervalo PR o la aparición de algunas arritmias, en algunos casos no tan malignas y en otros casos muy malignas, también son una manifestación de estos trastornos en las concentraciones de los iones. Y para recordar, acuérdense que el 60% aproximadamente del peso corporal del ser humano lo componen fluidos, de los cuales 1/3 de estos son líquido extracelular, y de este tercio, el 20% corresponde al plasma, donde se concentran estos iones. Y los que decíamos inicialmente son estos 4, sodio, potasio, calcio y magnesio. El sodio realmente no tiene manifestaciones electrocardiográficas únicas o claras que puedan llegar a identificarse como propias de hiponatremia o hipernatremia. En general, los trastornos que genera tienen que ver, ustedes saben, más que nada con el sistema nervioso, con el manejo de los líquidos, pero sí el potasio, el calcio y el magnesio, y principalmente el potasio y el calcio. El magnesio tiene menor repercusión electrocardiográfica y es menos frecuente de ver. Entonces vamos a empezar hablando por los más frecuentes. El calcio y el potasio
van a generar la hipercalcemia, aumento de excitabilidad, y disminución de la excitabilidad, y la hipocalcemia, lo contrario, aumenta la excitabilidad. Entonces vamos a empezar ahora a hablar del potasio, que es el más frecuente de ver. La hipercalemia, si definimos al aumento del potasio, va a generar en el electrocardiograma inicialmente modificaciones en la onda T, que las vamos a ver como altas picudas y simétricas, un ensanchamiento del QRS, alteración del ST, depresión sinusal en algunos casos, y raramente va a generar asistolia, fibrilación ventricular, y de acuerdo a la frecuencia y en los casos de hipercalemia muy avanzada puede aparecer una morfología similar a una taquicardia ventricular, lo que termina siendo una onda monofásica en el electro. Después lo vamos a poder ver. Y en la hipocalemia vamos a ver que va a haber depresión del ST, aparición de la onda U, con algunas características. Se dice que cuando hay depresión del ST que es de más de 0,5 milímetros, o aparición de la onda U de más de 1 milímetro, o si la onda U supera la onda T, esta tríada la definió un señor que se llama Sorowitz, y él dijo que cuando están estas tres presentes en dos derivaciones del electrocardiograma, la definición de hipocalemia es segura. Si hay 2 de 3, es probable. También puede aparecer aplanamiento de la onda T, la fusión de la onda T y la onda U, que inicialmente se las marca y se las puede definir claramente, el ensanchamiento también del QRS, y en casos extremos, disociación auriculoventricular o bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular y también fibrilación ventricular. Empecemos hablando de la hipercalemia y cuáles son las causas que en general causan hipercalemia. Y ustedes saben que es no tan infrecuente ver, sobre todo en pacientes con edad avanzada, porque se suman una serie de situaciones que terminan llevando a este aumento del potasio en los añosos. ¿Y cuáles son? La aparición de insuficiencia cardíaca en general, alteraciones renales, más el agregado de lo que muchas veces nosotros hacemos como tratamiento para su patología, como son antagonistas de la aldosterona, o en algunos casos asociados a antiinflamatorios, no porque se los demos los cardiólogos, sino por patologías osteoarticulares en general que tienen los abuelos. Todo esto lo que va a hacer es una serie de cambios que van a generar una disminución de la excitabilidad de las células miocárdicas. Si esto se expresa en mayor medida, van a generar disminución de la frecuencia cardíaca, y lo que va a terminar pasando es que el músculo va a perder capacidad de contracción. Los niveles que podríamos llegar a definir como de alteraciones en la concentración del calcio en cuanto a su exceso, las vamos a definir como leves cuando llegan a 6,5, entre 5,5 y 6,5. Moderados cuando están entre 6,5 y 8, y graves cuando superan los 8. Normalmente los leves no tienen una manifestación electrocardiográfica clara. Recién a partir del aumento de 7 miliequivalentes del potasio extracelular, va a empezar a tener mayor expresión electrocardiográfica. Y esto que decíamos recién, ¿no? Los inhibidores de la ECA y los antagonistas de los receptores de la angiotensina, que de alguna manera ahorran potasio, también tienen su favorecimiento para la aparición de este trastorno electrolítico. Y así es como vemos nosotros los cambios en el electrocardiograma. Yo les decía que lo primero que van a aparecer son modificaciones de la onda T, que en general se hacen altas y picudas, es más frecuente ver en las derivaciones precordiales, y esto aparece cuando en general superamos los 7 miliequivalentes por litro. Con niveles por encima de 8, entre 8 y 9, empieza a ensancharse el QRS y la onda T se hace mucho más ancha en su base, manteniéndose la altura y la simetría. Y cuando supera los 10 miliequivalentes por litro, que esto ya es una hipercalemia grave, el QRS se ensancha, se fusiona con la onda T, y queda esto que yo les decía anteriormente, que es similar a una onda sinusoidal, y de acuerdo a la frecuencia que tenga, en general estos pacientes están taquicárdicos por el
el mismo trastorno que les lleva a esta condición, van a tener mucha similitud con una taquicardia ventricular. Entonces, no es infrecuente ver en una guardia un paciente que entre con una hipercalemia grave, que lo primero que reciba es una cardioversión eléctrica, y bueno, lejos está de favorecerle a esta situación el error diagnóstico y el tratamiento de esa manera. Así que deberíamos estar bastante atentos cuando tenemos este tipo de características en el electrocardiograma a no pasarnos por alto una hipercalemia. Y el estado clínico y sobre todo los antecedentes van a ser los primeros que nos van a tener que orientar hacia esta situación. Volvemos a mostrar lo mismo. Cuando el aumento es de leve a moderado, vemos que la onda T se pone alta, picuda y simétrica, en general en precordiales. A medida que va aumentando, se empieza a fusionar la onda T con el QRS y el QRS se empieza a ensanchar. Vean que el QRS muestra más papel debajo que el que se muestra en condiciones casi basales. Y cuando esto es muy severa, que supera los valores que decíamos recién, de 10.000 equivalentes por litro, el QRS se fusiona con la onda T y esto es... o esto que llamamos onda sinusoidal, muy difícil de diferenciar de una taquicardia ventricular. En general, recuerden que estos trastornos en el electrocardiograma vienen acompañados de una gran depresión de la contractilidad miocárdica, así que es muy frecuente ver a estos pacientes en insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico o una situación similar. Esto es lo mismo, como dato para agregar en el análisis de este electrocardiograma y que de alguna manera podría ayudarnos, por ejemplo, a hacer diagnóstico diferencial de una taquicardia ventricular, es la irregularidad. Fíjense que los QRS tienen distancias variables de uno a otro, y esto es también porque no hay una onda P. Probablemente este paciente tenga una fibrilación auricular sumado al trastorno hidroelectrolítico. Y fíjense los cambios que se generan en el ST sumados al ensanchamiento del QRS y a la modificación de la onda T. Entonces, a veces estos cuadros que uno los define solamente como alteraciones de la onda T y alteraciones del QRS, también pueden tener alguna manifestación en el ST, y va a depender, por ejemplo, de si tienen alguna otra asociación con algún trastorno de algún otro electrolito, o si tiene una patología agregada, como puede ser una sobrecarga ventricular previa que le haya generado algún trastorno en el STTT previo. Y fíjense, esto es como para hacer un diagnóstico diferencial. Fíjense la diferencia que hay cuando hay trastornos en el potasio, que en general el ST es de concavidad superior, cuando es hipercalemia, y las ondas T, cuando se invierten, en general son muy difíciles de diferenciar del ST y tienen un componente positivo final. Es bastante difícil, bastante diferente a lo que vemos con los trastornos isquémicos, cuando el ST se infradesnivela, tiende a ser rectificado o eventualmente descendente, o cuando se supradesnivela, sea en agudo o en la evolución de un infarto, el ST tiende a ser ascendente. Este es un electro que, gracias a Dios, ya lo hemos dejado de ver. Nosotros, cuando arrancábamos la residencia con Mario hace unos cuantos años atrás, no voy a decir cuántos, así no pasamos tanta vergüenza, era común de ver intoxicación digitálica. Gracias a Dios hoy la digital pasó a ser un fármaco casi en desuso. Son muchos los trabajos que mostraron aumento de la mortalidad con el uso de la digital, incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Así que creo que la digital deberíamos despedirla, hacerle un honor a todo lo que ha hecho o no ha hecho a lo largo de su historia, pero ya deberíamos estar por abandonar definitivamente ese uso, aunque todavía seguimos viéndola ocasionalmente. De la mano de enfrente de la hipercalemia tenemos a la hipocalemia. La hipocalemia es cuando la concentración del potasio va por debajo de los 3,5 miliequivalentes por litro. La definimos como leve cuando está entre 3,5 y 3, moderada entre 3 y 2,5, y grave cuando es menor de 2,5. Lo que se va a producir, de acuerdo a la patología, si es por alcalosis, va a haber un desplazamiento del potasio hacia el interior de la célula, eso genera hipopotasemia en el extracelular. Si hay cuadros digestivos, por ejemplo vómitos, que hacen un aumento de la pérdida
de esa manera del calcio extracelular, o si hay pérdidas renales, por ejemplo, por el uso de diuréticos. Ustedes saben que los diuréticos, muchos de ellos, excretan potasio, y en los pacientes añosos que tienen algún trastorno renal asociado, el agregado de un diurético sin el suplemento adecuado, sea alimentario o con algún comprimido de potasio, puede llegar a tener este tipo de manifestaciones. Así que no es tan infrecuente de ver. Y la asociación de la hipocalemia y el uso digital en su momento era algo realmente grave. Y comparativamente a lo que veíamos con la hipercalemia, podemos ver cuáles son las manifestaciones del electrocardiograma cuando bajamos por debajo de los 3 miliequivalentes. Las alteraciones son del ST y de la onda U. Fíjense que aparece una onda U, que la onda U, ¿se acuerdan que yo les decía que si es de más de 1 milímetro, o si es mayor en su voltaje que la onda T, está dentro de esta tríada de diagnóstico que había marcado en su momento Sorowitz como casi patognomónico de hipocalemia. A medida que va bajando la concentración del potasio, cada vez se va a hacer más manifiesta la onda U, y con potasios por debajo de 2 miliequivalentes en general se fusiona con la onda T. Esto es lo habitual de ver. Estas son distintas manifestaciones, como les digo, de la hipocalemia. Fíjense que normalmente lo que hace es una aparición de la onda U con una clara separación entre una y otra. Apenas bajamos los 2,5, esto empieza a generar una fusión entre la onda T y la onda U, que en algunos casos se invierte, y mayoritariamente lo que aparece también es un aumento de la onda U en relación a la onda T. Aquí tenemos un nuevo electro. También son las derivaciones precordiales las ideales para poder ver este tipo de trastorno. Fíjense cómo la onda U aquí supera a la onda T, marcando claramente la presencia de una hipocalemia. Bueno, aquí es un poquito más de lo mismo. Pasamos ahora, este gráfico lo puse, realmente me gustó porque es una buena manera de ver cómo pasamos de la onda sinusoidal con potasios que en general superan los 8 miliequivalentes por litro a trastornos puramente de la onda T y la onda U, como es cuando tenemos una hipocalemia marcada. Empecemos a hablar ahora de hipercalcemia. La hipercalcemia la definimos cuando el calcio supera los 10,5 miligramos por decilitro. Esto va a generar principalmente un acortamiento en el ST. El ST, el segmento ST, desaparece casi. ¿Y esto por qué pasa? Porque yo les mencionaba que el calcio actúa principalmente en la fase 2 del potencial de acción. Es el inicio de la repolarización, y ese inicio de la repolarización, con el aumento del calcio, lo que va a pasar es que va a tener un acortamiento. Ese acortamiento del segmento ST, a su vez, es como que tracciona la onda T y termina teniendo un QT corto. El QT corto es cuando mide menos de 300 milisegundos. También en los casos más avanzados de hipercalcemia puede haber bloqueo de segundo o tercer grado, y si esto es en presencia de un hiperparatiroidismo severo, puede terminar con una fibrilación ventricular. Aquí vemos también los distintos niveles en sangre del calcio, y cuando llegan hasta 11,5 se los considera leve, entre 11,5 y 18 moderado, y más de 18 graves. Acuérdense que el hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia, y las enfermedades renales crónicas también aportan esto a su patología. ¿Cuáles son las alteraciones que generan la hipercalcemia? Recién lo decíamos, acortado el ST o ausente, se acorta el intervalo QT, también el intervalo QT corregido, aunque puede haber un discreto aumento de la onda T. ¿Sí? Esto es infrecuente de ver, pero en general es así. Lo interesante de ver es que, yo les decía en su inicio, no hay una manera de que el electrocardiograma tenga una traducción a un valor seguro de concentración del ion, pero sí se sabe que el intervalo QT corregido tiene
una relación inversamente proporcional al aumento del valor del calcio sérico hasta el valor de 16. A medida que aumenta el calcio sérico, el QT se va acortando de manera progresiva. Aquí vemos un claro ejemplo de un segmento ST casi ausente. Fíjense que la onda T se inicia casi cuando termina el QRS. Esto lo que da es un intervalo QT corto, que en general es menor a 300 milisegundos. Es decir, menos de un cuadrado grande y medio. La hipocalcemia la consideramos cuando la concentración del calcio es menor a 7 miligramos por decilitro. El tratamiento, se los dejo acá si en algún momento lo quieren repasar, va a ser distinto si es en agudo o en crónica, pero a nosotros lo que nos interesa es qué repercusión electrocardiográfica tiene el calcio en el electro. Y también, igual que decíamos con la hipercalcemia, va a modificar principalmente el segmento ST, la hipercalcemia lo acorta, la hipocalcemia lo estira o lo alarga, entonces va a haber un aumento del segmento ST, lo que también genera una prolongación del intervalo QT. Es interesante saber que no hay ningún otro agente o alteración metabólica que prolongue la duración del segmento ST sin modificar la onda T. Esto es casi patognomónico de la hipocalcemia. Así que si ustedes ven que la onda T se queda con igual morfología y lo que se ve es un ST prolongado, no duden en pensar en que esto puede llegar a ser una hipocalcemia con mucha seguridad. ¿Qué efectos clínicos tiene? Parestesias y tétanos cuando es leve, y cuando es grave puede generar espasmos laringeos, hipotensión, convulsiones, etc. Aquí vemos un ejemplo de hipocalcemia, fíjense cómo se prolonga el ST con la onda T conservada, ¿sí? Si lo podemos ver aquí en las precordiales también, en general son las mejores derivaciones, la onda T está conservada, fíjense que el ST es casi tan largo como la onda T o incluso un poquito más. Esto es característico de la hipocalcemia. Y aquí tenemos como para comparar los valores normales del QT y el QT corregido y cómo uno los puede apreciar en el electrocardiograma, y cuando hay una hipocalcemia, cómo esta onda T, si bien es modificada, no se altera en su duración, pero sí se prolonga de manera significativa el segmento ST. Y en la hipercalcemia, al contrario, se acorta el segmento ST y lo que uno ve es una fusión casi de la onda T con el QRS. Los trastornos del magnesio son menos frecuentes de ver, pero no dejan de ser graves cuando se los encuentra. Se considera hipomagnesemia cuando los valores están por debajo de 1,8 miligramos por decilitros. Las manifestaciones electrocardiográficas más frecuentes son taquicardia, arritmias ventriculares, prolongación del QT y taquicardia helicoidal o taquicardia polimórfica o torcida de punta. Fíjense, esto es lo que se define como taquicardia helicoidal. Vamos a primero concéntrese en esta parte, que son los los latidos normales, ¿sí? Aquí es una taquicardia sinusal, ahí se ve la onda P y la onda T. Fíjense que el QT es prolongado. A priori, sin hacer una medición, ¿cómo les puedo llegar a decir yo que el QT es prolongado si la distancia entre dos QRS, el intervalo QT supera la mitad de ese tiempo, ocupa más de la mitad de la distancia entre los dos QRS o las dos ondas R, con casi seguridad que esto es un QT prolongado. Entonces, este QT prolongado hace que una extrasístole agarre al corazón en un estado, a las células en un estado de repolarización parcial, y va a generar una taquicardia ventricular que va a cambiar la morfología latido a latido, por eso se la llama taquicardia ventricular polimórfica o torcida de punta, o helicoidal. Y se dice que es helicoidal porque el eje de la taquicardia ventricular es como si girara alrededor de la punta del ventrículo izquierdo, por eso es el cambio de la morfología. También se pueden ver alteraciones en el segmento ST y algunos cambios en la onda T.
Aquí ven, por ejemplo, otro trazado con una torcida de punta producida por un QT largo. ¿Sí? Aquí claramente se ve el QT largo en estas derivaciones, y cuando hay una extrasístole, un latido ventricular adelantado, genera estos colgajos de taquicardia ventricular polimórfica. Es característico que estos episodios inicialmente sean autolimitados, y esto tiene que ver con que el calcio dentro de la célula, cuando se generan estas taquicardias, se tiende a agotar con el aumento de la frecuencia cardíaca, entonces se interrumpen. El problema es que en algún momento estas taquicardias ventriculares polimórficas terminan en fibrilación ventricular y se llevan la vida del paciente, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de taquicardias, casi de manera empírica, la primera droga que uno debe dar es el magnesio. ¿Por qué? Porque porque la hipomagnesemia genera esto y es una de las condiciones, y otras porque muchas de las situaciones que generan una prolongación del QT vienen con un aumento de la concentración del calcio, y el magnesio es como el antídoto natural del calcio. Entonces, por más que el paciente no tenga hipomagnesemia, la administración de droga del calcio, perdón, del magnesio endovenoso, lo que va a lograr es estabilizar la membrana y evitar este tipo de situaciones. Obviamente que va a haber torcida de puntas que van a ser bradicárdicas dependientes o secundarias a alguna droga, o por ejemplo por un QT largo congénito, que el magnesio mucho no va a poder hacer, pero lo que sí se sabe es que en la mayoría de las situaciones de torcida de punta el magnesio puede llegar a ayudar. Y no es una droga tóxica, así que no es que va a complicar la situación del paciente la administración del magnesio, por más que se haya administrado de manera errónea. De este lado tenemos otras de las manifestaciones de la hipomagnesemia, que es la arritmia ventricular. En general, la vemos con más de una morfología. Es característico ver esto, que los QRS de las extrasístoles sean distintos a lo largo de un trazado electrocardiográfico. Y otras veces aparecen, por ejemplo, como aquí, episodios de fibrilación auricular, donde ustedes alcanzan a ver que no se ve la onda P, a diferencia de acá, los QRS se vuelven irregulares, definición electrocardiográfica de fibrilación auricular. Para terminar con los trastornos de los iones, vamos a hablar de la hipermagnesemia. La hipermagnesemia la consideramos cuando el magnesio supera los 2,7 miligramos por decilitro. En general es por abuso de compuestos que contienen magnesio. Es raro que en los alimentos haya magnesio en exceso como para poder hacerlos, entonces son los laxantes y los antiácidos los más comunes intoxicadores con magnesios que hay. Los efectos electrocardiográficos son el alargamiento del intervalo PR, algunas anormalidades del onda T, igual que veíamos anteriormente, intervalos QT corto como el de hipercalcemia, y la prolongación del intervalo QRS o el intervalo PR. Fíjense lo que decíamos recién, prolongación del intervalo PR a expensas del segmento PR y ensanchamiento del QRS. No quiero olvidarme de esto, porque muchas veces cuando uno analiza estos electrocardiogramas, dice, ¿cómo diferencio un ensanchamiento del QRS por un trastorno de alguno de los iones que estamos viendo, o si esto es un bloqueo de rama? ¿Cómo hago para darme cuenta? Los bloqueos de rama derecha lo que generan habitualmente es un trastorno en la última parte del QRS. ¿Se acuerdan que yo les decía que si ustedes van a sacar el eje en un bloqueo de rama derecha, tienen que agarrar la primera mitad del QRS? ¿Por qué? Porque la segunda mitad del QRS son vectores que llamamos vectores del bloqueo, es decir, es una despolarización de músculo inespecífico. En el bloqueo de rama izquierda, en general, las alteraciones aparecen en la última parte del QRS. Entonces, si uno pudiera evaluar el QRS en partes, sea bloqueo de rama derecha o sea bloqueo de rama izquierda, alguna parte del QRS va a ser normal o va a tener una velocidad de despolarización bastante similar a la normal. En cambio, cuando hay ensanchamientos producidos por trastornos electrolíticos, el ensanchamiento del QRS es de todo el QRS.
no hay una parte que sea más rápida y otra más lenta. Es todo una despolarización enlentecida, sean ondas R, sean ondas S o sean ondas Q. Todo el QRS está enlentecido en sí mismo. Entonces, eso me parece que es un buen dato para que ustedes no tengan, o tengan un elemento más para poder diferenciarlos de los trastornos de la conducción generados por los bloqueos de rama. Un patrón, yo les decía que les quería mostrar algunos patrones electrocardiográficos, ya terminamos con lo que tenía que ver con los trastornos electrolíticos. Una situación habitual de ver, o por ahí es más común de ver en una terapia intensiva, es la hipotermia. La hipotermia va a generar este tipo de patrones que muchas veces, si uno no está muy avesado, puede confundirlos como problemas isquémicos, porque genera como un tironeamiento del ST. Acuérdense que en estas situaciones el ST tiene una concavidad superior, lo que no es lo típico en un paciente que tenga un proceso isquémico agudo, y aparecen estas ondas que se parecen mucho a las ondas J, que en realidad es la parte final del QRS, tiene estas muesquitas que terminan de manera descendente para unirse al ST y a la onda T. Pero esto es lo característico de ver en los pacientes hipotérmicos, más allá que la bradicardia de por sí es una de las condiciones que se asocian a la hipotermia. Vamos a analizar efectos de algunas drogas, no son muchas, no quiero aburrirlos tampoco con esto. Esta es la clasificación de los antiarrítmicos, y todos los antiarrítmicos son proarrítmicos, todos generan algún trastorno que puede generar una arritmia, sea bradiarritmia o taquiarritmia, pero hay uno que en general a nosotros, que tenemos unos cuantos años más en esto, nos preocupó durante mucho tiempo, que es la quinidina, y la quinidina volvió a tomar valor cuando conocimos el síndrome de Brugada y las tormentas eléctricas producidas por el síndrome de Brugada, donde la quinidina es una de las drogas de elección para el tratamiento. Y la quinidina produce lo que conocemos como síncope quinidínico. El síncope quinidínico era, gracias a Dios ya no se da como se daba antes, la quinidina se daba por vía oral y los pacientes iban a la casa con el tratamiento con quinidina. La quinidina prolonga el QT. Fíjense estos electrocardiogramas, este sería un latido normal. Fíjense la prolongación del QT que tiene. ¿Sí? Acá una extrasístole queda entre medio de los dos latidos normales. Acá vuelve a aparecer lo mismo en otra derivación. Fíjense lo largo que es el QT. ¿Sí? Y una extrasístole desencadena un colgajo de taquicardia. En este caso no es una taquicardia polimórfica, es una taquicardia monomórfica, como se ve aquí arriba, pero es frecuente ver esto en el síncope quinidínico. El síncope quinidínico estaba en el 5%, no sé si se los dije o no, en el 5% de los pacientes que recibían tratamiento vía oral de manera ambulatoria. Esto ya casi entró en desuso, pero todavía en las guardias muchas veces lo usamos, por ejemplo, para la reversión de la fibrilación auricular aguda. Es una excelente droga para usar, no está tan disponible y por eso no se usa tanto, pero la verdad es que no le tiene que envidiar nada a ninguno de los otros antiarrítmicos para la reversión en agudo. La adenosina, que si bien el efecto adverso de la adenosina para nosotros es beneficioso, porque la adenosina lo que va a hacer es una droga que tiene una vida media ultra corta, va a generar un bloqueo AB transitorio. Tiene la particularidad que la adenosina se metaboliza en la pared del glóbulo rojo, por eso tiene una vida media tan corta, que en general no supera los 7-8 segundos. Entonces, cuando uno lo administra, lo tiene que administrar por vía endovenosa, por una buena vía endovenosa, y después de administrar la adenosina, pasar un bolo de solución fisiológica atrás para empujar y que le haga conductor a la droga y llegue al corazón, porque si uno la pasa lento, la droga se metaboliza en las venas y no llega a hacer efecto. Y cuando produce el bloqueo auriculoventricular, en este caso esto es una taquicardia supraventricular, una taquicardia paroxística supraventricular, el bloqueo a nivel del nódulo auriculoventricular corta el circuito y hace que se retome el ritmo normal. Después de unos segundos, esto que vemos así y asusta, deja de aparecer porque se metaboliza, como les decía recién, la adenosina rápidamente y el paciente retoma su ritmo normal. Entonces, la adenosina tiene un efecto adverso que para nosotros es beneficioso.
Y otra droga que habitualmente se utiliza, y creo que todo el mundo tiene o vio algún paciente con amiodarona, la amiodarona es una de las drogas que prolonga el QT. Igual que la quinidina, igual que un montón de medicamentos. Si ustedes buscan en Google drogas que prolongan el QT, los van a llevar ahí una página, que no me acuerdo cómo es el nombre de la página, que les dice todas las drogas que prolongan el QT, y son millones. Antibióticos, antimicóticos, antialérgicos, bueno, de todos, y antiarrítmicos también. ¿Qué particularidad tiene la amiodarona por lo cual esa prolongación del QT no es perjudicial? La amiodarona lo que tiene es que genera una prolongación del QT homogéneo en todas las células del miocardio. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno pudiera medir célula a célula cómo se repolariza, la amiodarona prolonga la repolarización, pero las prolonga a todas las células de la misma manera. Al tener un aumento de la repolarización de manera homogénea, evita reentradas que tienen que ver con la fase 3 o la fase 2 o la fase 3 del potencial de acción, que son reentradas que en general pueden generar taquicardias ventriculares. Entonces, la amiodarona tiene su efecto antiarrítmico porque prolonga el periodo refractario, pero como lo prolonga de manera homogénea, no tiene el riesgo de las arritmias asociadas a los QT largos. Así que en ese sentido la droga es una de las más nobles como antiarrítmicos, con todos sus efectos adversos que debemos evaluar bien a la hora de darlas, y vamos a asumir el riesgo de, por ejemplo, la toxicidad secundaria amiodarona en distintos órganos, por ejemplo, tiroides, ¿no? Decíamos que teníamos que hablar de alteraciones del pericardio. En realidad, la primera manifestación clínica que tiene el pericardio es el dolor, el dolor pericardítico, que muchas veces a nosotros nos confunde con un síndrome coronario, y ahí es cuando necesitamos empezar a diferenciar el dolor pericardítico de si es dolor coronario o no. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son las patologías a las cuales pueden afectar el pericardio, y de las que a nosotros nos preocupan son las pericarditis aguda y recurrente, que es una de las más frecuentes de ver. El derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. En los controles ecocardiográficos habitualmente ver derrame en la pared posterior es frecuente y se considera hasta fisiológico. Mucho más rara la pericarditis constrictiva, la pericarditis efusivo-constrictiva o el taponamiento cardíaco. El diagnóstico en general es por exclusión. Es el 5% de todos los dolores torácicos de origen no isquémico, es más frecuente en los hombres, y un tercio de las afecciones del pericardio se asocian a afección del miocardio. El idiopático, en general por infecciones virales, es el más frecuente. Hay un montón más, pero nos vamos a quedar con esto para no estirar mucho esta información. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que hacer? Con el infarto o angina de pecho, con el tromboembolismo de pulmón y con la disección de aorta. Vamos a ver electrocardiogramas de pericarditis y también electrocardiogramas del resto de las patologías para tratar de diferenciarlas. Y electrocardiográficamente a la pericarditis la podríamos dividir en 4 estadios. El primer estadio, donde hay una elevación difusa del segmento CT, y hay una depresión del PR, excepto en V1 y ABR, donde en ABR en general hay supradesnivel del PR. La resolución es el estadio 2, cuando se resuelven los cambios en el ST y la onda y el PR, perdón, y la onda T queda. El estadio 3, las ondas T quedan negativas en las mismas derivaciones, y en el estadio 4 ya se normaliza el electrocardiograma. Aquí vemos un electrocardiograma característico de una pericarditis, fíjense, supradesnivel en casi todas las caras, en la cara anterior, en la cara lateral y en la cara inferior, y ese supradesnivel, como ven, es de concavidad superior. El no respetar caras en el electrocardiograma hace que
uno tenga que pensar en el dolor, en estos cambios de origen pericardítico. Y no se olviden de, aparte de ver todo lo que tenga que ver con el supradesnivel del ST, de no dejar de evaluar ABR. Hay un supradesnivel del PR característico en ABR. Esto es tan importante como el supradesnivel que uno ve en la mayoría de las caras. En una de las situaciones infrecuentes de ver, pero que pueden llegar a ser parte de la evolución de una pericarditis, es el taponamiento cardíaco. Y cuando el corazón queda rodeado de líquido, no es infrecuente ver esto que llamamos como alternancia eléctrica. Si ustedes se fijan, vamos a ver la tira de aquí abajo de dedos, fíjense cómo hay un QRS más bajito, uno más alto, uno más bajito, uno más alto, uno más bajito, uno más alto, incluso con un discreto cambio en el eje, porque aparece esta onda S en D2 que en esta no está. Y esto tiene que ver con el movimiento propio que hace el corazón a medida que va latiendo. Entonces, el electro va a registrar el corazón en una posición en este latido y en otra posición en este latido. Esto es infrecuente de ver, creo que a lo largo de mi carrera, si vi uno, es mucho, ya creo que ni me acuerdo, no sé, me acuerdo si me mostraron el electro, si lo vi yo, pero realmente es infrecuente de ver, pero es una de las causas más frecuentes cuando sí consideramos esta alternancia eléctrica en ritmo sinusal, ¿no? Porque fíjense que la onda P se ve clarita y todas las ondas P son iguales. Les dejo este cuadro por si alguna vez se van a meter en la página de Gador, en la solapa webinar donde quedan las clases colgadas, porque no me voy a poner a hablarles de todas las diferencias que hay entre un síndrome coronario agudo, una pericarditis, miocarditis, aneurismas disecantes y embolia pulmonar en el electrocardiograma, pero sí me parece que vale la pena volver a hacer hincapié en esto, ¿no? Los cambios en el ST que pueden aparecer en la pericarditis, que en la evolución las T pueden pasar a quedar negativas y durar bastante tiempo, y esto que mencionábamos antes, ¿no? La elevación del segmento PR en ABR, eso es casi patognomónico de una pericarditis. Fíjense aquí, lo volvemos a ver, este supradesnivel del ST en la derivación ABR, perdón, supradesnivel del PR, están acostumbrados a hablar del ST, el supradesnivel del PR en ABR es característico de la pericarditis. Y esto es, en la evolución, fíjense cómo las T se vuelven negativas en D1, ABL, B3, B4, B4, B5, B6. B4 y B5 principalmente. Bueno, y acá hay otra de las cosas que debemos diferenciar de una pericarditis. Fíjense, acá hay un supradesnivel con concavidad superior en casi todas las caras, incluso en la cara anterior, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el supradesnivel del ST de la pericarditis que no se modifica con el ejercicio? En cambio, sí hace una modificación el ST cuando uno tiene un patrón de repolarización precoz, como es este caso. Aquí no alcanzamos a ver muy bien la onda J, pero si ustedes se alcanzan a ver, ahí hay un incipiente, como si fuera un palito muy chiquitito en B5, eso es la onda J, y esto es característico del patrón de repolarización precoz, también característico que cuando uno hace actividad física o lo sube a un cicloergómetro, ese supradesnivel del ST desaparezca, entonces ya podemos descartar con seguridad de que este no es un cuadro de pericarditis. La pericarditis tiene ST persistente. Y otro de los trastornos que decíamos que pueden tener alteraciones del ST o incluso de la onda T es la disección de aorta. Aquí la tomografía les confirma, ¿no? La luz del flap de disección, y fíjense los cambios que hay en el electrocardiograma. Probablemente este B1 y B2 sean imagen en espejo de lo que está pasando en la cara posterior, ¿sí? En general esto es lo que domina el cuadro, estos ST negativos que probablemente traía de antes y se reagudizan con la disección de la aorta. Entonces, los dolores que muchas veces nos cuesta diferenciarlos, el electrocardiograma nos puede apoyar para uno u otro diagnóstico. Y
Este es un patrón característico de tromboembolismo de pulmón. Si ustedes se acuerdan las siglas, esto es S1, Q3, T3. Es S en la derivación de 1, Q en la derivación de 3 y T negativa en la derivación de 3 también. El patrón S1, Q3, T3 es característico del TEP. La verdad es que tiene muy poca sensibilidad, muy poco frecuente de encontrar tromboembolismo de pulmón que en agudo generen esto, porque por ejemplo en este paciente cuando se resolvió el cuadro, fíjense que el eje se normalizó y dejó de tener ese patrón característico que le repito es S1, Q3, T3. Este es un TEP masivo, bueno, esto ya pasa del patrón característico del S1Q3T3, lo que va a generar es un bloqueo de rama derecha en agudo con eje a la derecha, fíjense cómo se pone en positiva la cara inferior, ¿no? Esto es típico de un TEP masivo. Y no tiene que ver con esto, pero también genera dolores incaracterísticos y viene con algunas alteraciones del ST, en general no es supradesnivel del ST, pero sí infradesnivel del ST, y esto es una taquicardia paroxística supraventricular. La verdad es que con Mario, creo que a lo largo de nuestra historia hemos visto a miles de pacientes, por ahí exagero un poco diciendo miles, pero a decenas de pacientes que después de una taquicardia paroxística supraventricular con infradesnivel del ST le piden una coronariografía. Estos trastornos que se generan en el ST, en las taquicardias paroxísticas supraventricular, tienen que ver con aberrancias de microcélulas del sistema de conducción que no tienen nada que ver con el árbol coronario. Esto está estudiado y demostrado y cada 3, 4 años hay un grupo de algún lugar que presenta sus casos o su experiencia con la coronariografía en los pacientes con TPS y trastornos del ST. Ningún paciente que tenga una taquicardia paroxística supraventricular va a manifestarse con trastornos en el ST secundario a enfermedad coronaria. Así que si encuentran esto, quédense tranquilos que no van a tener una enfermedad coronaria de bajo, trátenlas como corresponden y sin ningún tipo de inconvenientes. Dos palabras ya para ir terminando, vamos a hablar de algunos patrones que les decía, les quiero mencionar. Uno es el síndrome de QT largo, porque lo estuvimos mencionando repetidas veces, secundarios a algunos de los trastornos electrolíticos. También están los síndromes de QT largo congénitos, son varios, acá yo les dejé los más frecuentes, el SQT-L1 y SQT-L2 y el 3. En general tienen que ver algunos con alguna alteración de la corriente del potasio, otras con las corrientes del sodio. Lo característico de ver es esto. En el 1 lo que se produce es una alteración en el cromosoma 11 y lo que va a pasar es que la alteración es principalmente en la onda T con un encimamiento entre el ST y la onda T, con la pérdida de la continuidad entre la onda T y el ST. En cambio, en el SQTL2 lo que vamos a tener es una prolongación del QT, también a expensas de la onda T y del ST, ambos prolongan y esto es lo característico. Y en el SQTL3 lo que vamos a tener es ondas T muy características que tienen esta morfología altas y bien diferenciadas del segmento ST. Un síndrome raro, pero que se asocia a muerte súbita, también igual que el síndrome de QT largo, es el síndrome de QT corto. Nosotros decíamos que la hipercalcemia va a tener un QT corto. Bueno, hay un síndrome que se llama síndrome de QT corto, donde el QT mide menos de 300 milisegundos y el pico entre el inicio del el ST y el pico de la onda T, en general, mide menos de 100 milisegundos, cuando lo normal es que mida aproximadamente 200 milisegundos. Pero acuérdense que no es infrecuente de ver que las muertes súbitas reanimadas, algunos tengan este patrón característico que es el síndrome de QT corto. Y otros de los síndromes asociados a muerte súbita es el síndrome de Brugada, que el síndrome de Brugada se los definía en tipo 1 y tipo 2 y tipo 3, el paso del tiempo los dividió en tipo 1 y tipo 2, tipo 1 es este de acá arriba, que es característico tipo bloqueo de rama derecha en derivación B1, B2,
con esta morfología tipo en tienda de campaña, ¿no? Un supradesnivel del ST con cavidad inferior. En cambio, el tipo 2, que es este, que tiene concavidad superior y se lo define en silla de montar, la verdad es que perdió valor y hoy por hoy a los pacientes asintomáticos que tienen este patrón, si no tienen ningún antecedente y no hay ninguna causa que haga pensar que esto puede tener algún factor de riesgo, los dejamos sin estudiar. En cambio, estos pacientes que tienen este tipo de patrón, tengan o no tengan síntomas, tengan o no tengan antecedentes, nuestro grupo, nunca deja de estudiar y hacerle un estudio electrofisiológico y ver si se va a inducir taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, porque muchas veces la primera manifestación del síndrome de Brugada es una muerte súbita y no vamos a tener una segunda opción para su tratamiento si nos equivocamos. Bueno, estos son también algunas modificaciones que tienen tanto el ST como este tipo de morfología bloqueo de rama derecha. Fíjense cómo la hiperpotasemia también puede generar un patrón símil Brugada tipo 2 o en silla de montar. No es tan infrecuente de ver esto en los electrocardiogramas. Obviamente que no en todos pensamos que tienen una hiperpotasemia, ¿no? Pero también vale la pena tener eso en cuenta a la hora de hacer el análisis. La miocardiopatía hipertrófica es algo que también puede alterar la onda T y el ST. Fíjense, estas ondas T profundas, negativas, bastantes características en las derivaciones precordiales de la cara anterior y anterolateral. Esto es bastante característico de las miocardiopatías hipertróficas y muchas veces se expresan no solamente con ondas T negativas, sino que pueden aparecer con ondas Q que exponen el primer vector del septal. Cuando la hipertrofia es del septum, lo primero que vemos son estas ondas Q rápidas en las derivaciones precordiales laterales, B5 y B6, y también en la cara inferior de 1, en D2, D3 y ABF. Más raro de ver para nosotros, pero que puede llegar a aparecer, es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que muchas veces se parece a un bloqueo de rama derecha y tiene también un trastorno en el ST, en la parte inicial del ST, con una onda característica que se llama onda épsilon, que normalmente la vemos en la derivación B1. Esa onda épsilon, si la podemos desenmascarar, es patognomónico de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Igual que muchas de las cosas que son patognomónicas en el electrocardiograma tienen muy baja sensibilidad, por lo tanto es bastante infrecuente de ver. Y el último electro que voy a poner es un miocardio no compacto. El otro día, en la charla que dio Mario, alguien preguntó por el electro del miocardio no compacto. Si bien no hay un patrón único de este tipo de patología, dependerá qué ventrículo afecte más. Normalmente afecta al ventrículo izquierdo, pero también puede afectar el ventrículo derecho, qué porción, qué parte del ventrículo afecte o qué gravedad tenga en su afectación. Van a ser los cambios electrocardiográficos que aparezcan, pero los trastornos en la onda T y la negativización de la onda T es lo más frecuente de ver en este tipo de patología. Bueno, muchas gracias. No sé, Mario, si quedaron preguntas. Yo la fui contestando, por ahí no quiero hacer muy largo porque terminaste justito. El consejo para los que preguntan. Nos encanta que pregunten, pero muchas veces vemos preguntas que son como raras, como lo infrecuente. Es muy importante que piensen en el electrocardiograma, en la patología frecuente, porque si bien Luciano, te voy a usar de ejemplo, Luciano preguntó si en el estadio 3 de la pericarditis, donde hay un infradesnivel del ST de B2 a B6, el supradesnivel del PR persiste. La respuesta fue que puede persistir, pero lo importante, Luciano, no es si persiste el supradesnivel del ST, sino que vos veas todo lo que te contó Fernando, que hay un supradesnivel del PR en ABR, que hay un dedo de guante, que está generalmente en casi todas las derivaciones, que si le pones un estetoscopio por ahí te frota y que por ahí al paciente le duele el pecho y tiene fiebre. Entonces, lo que dijimos en el primer
en el primer día, es lo que me parece lo importante. Y con Fernando venimos desde hace 30 años tratando de mostrarles que el electrocardiograma es un estudio complementario, complementa lo que ustedes están hallando en la clínica. Que es un estudio perfecto, nosotros lo adoramos, lo amamos y podemos discutir horas sobre un electrocardiograma. Pero si ustedes no hacen la especialidad de electrofisiología, con que sepan los patrones más frecuentes, nunca les va a pasar nada. El problema está cuando dejan de pensar en lo frecuente y piensan en lo raro. Les aseguro que en el último año tuvimos en el hospital donde trabajamos con Fernando varios pacientes mal diagnosticados, pacientes que habían ingresado con un infarto y pensaron en un Takotsubo. Entonces, si ustedes escuchan galopar, piensen primero en caballos, no piensen en cebras. Ténganlo en cuenta esto porque termina perjudicando a los pacientes. Pregunten todo lo que quieran y lo que sabemos se los contestamos y lo que no sabemos lo averiguamos. Pero necesitamos que además de la enseñanza, de aprender diagnóstico por el electrocardiograma, sepan pensar primero en los patrones frecuentes. Si ustedes tienen un paciente que tiene taquicardia con QRS ancho, regular, de 60 años y tiene el antecedente de un infarto, tiene un 95% de probabilidad de ser una ATB. No hace falta ni siquiera hacer los criterios de Brugada. Entonces, muy importante, ya en otros cursos vamos a ver taquicardia ventricular, síndrome de Brugada, taquicardia auricular, FA, aleteo, pero necesitamos que ustedes, que probablemente son, después de haber hecho este curso, los más capacitados para hacer el próximo, piensen que vamos a ver lo frecuente. Lo muy, muy infrecuente les va a resultar raro y lo deberán de derivar, pero el 98% de las patologías las van a poder diagnosticar. Bueno, coincido perfectamente. Creo que la explicación que diste no deja dudas. Lo raro no lo vemos ni nosotros, así que no se preocupen por lo raro, preocúpense por lo frecuente. Bueno, queda la encuesta, ¿no? Para el final y terminamos, Mario, ¿te parece? El mensaje importante es la semana que viene vamos a dar 2 charlas muy importantes. Si ustedes tienen algunos que están medio claudicando, avísenle si estuvieron durante el curso, porque la charla que viene vamos a hacer un repaso, donde con Fernando nos vamos a dividir y vamos a presentar las diapositivas más importantes de cada una de las charlas que dimos nosotros. Y la otra charla va a ser toda de electro, de repaso, de poder mirar el supradesnivel, la hipertrofia, la sobrecarga auricular. Es muy importante que estén en las próximas charlas y que le avisen a sus compañeros que si ya estuvieron y están medios cansados, porque sabemos que hay muchas charlas por la web, no son las charlas para faltar. Para lo último, decir nuevamente gracias al Laboratorio Gador, que nos permitió a nosotros y a ustedes participar de un curso que probablemente en algún momento pueda hacer un diagnóstico y salvar una vida. Así que nuestro agradecimiento para el laboratorio. Fer, impecable tu charla, se me cortó internet 20 millones de veces, pero bueno, finalmente estuve en el final. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Un Abrazo abrazo a para todos. todos. Chau, Hasta luego. chicos.